Para el trabajo de gráficos, nosotros tenemos dos caminos en el trabajo de gráficos. Los gráficos habituales que están de la mano de una tabla de frecuencias los podemos generar, como lo vimos en el video anterior, directamente por analizar. Nos íbamos a analizar estadísticos descriptivos y frecuencias. Y en frecuencias, en la variable que nosotros teníamos, seleccionábamos gráficos y tenemos los tres gráficos más habituales que se utilizan: un gráfico de barras, uno de sectores y un histograma. Esto ya lo vimos en el video anterior, cómo se generaba de la mano directamente de una tabla de frecuencia. En el caso que yo desee analizar un gráfico por separado, yo seleccionaré la pestaña Gráficos y puedo irme por los cuadros de diálogos antiguos, para en el caso de SPSS 14 y versiones anteriores, o por el generador de gráficos. El generador de gráficos lo vamos a trabajar en este momento. Nos aparece un cuadro de diálogo al cual nosotros podemos aceptar, que es justamente la definición de las variables. Este cuadro de diálogo tiene la versatilidad que nos permite a nosotros mostrar e ir cambiando cada uno de los gráficos, lo cual no muestran los cuadros antiguos de diálogo. Nosotros tenemos varios elementos dentro de este cuadro. En primer lugar, nosotros tenemos al lado izquierdo las variables detalladas en las cuales nosotros hemos trabajado o las que nosotros hemos ingresado como tal en el sistema. Al seleccionar una variable, por ejemplo, cambiemos la vista por variables a la variable cotización, yo observo las opciones que yo he dado a esa pregunta de respuesta. Obviamente en escala, en las medidas escalares no tengo como tal este tipo de opción. En la parte derecha nos va a aparecer el gráfico, una figura preliminar que va a ser un modelo de lo que nos va a generar. Nos va a dar una idea, no muestra detalle de todos los cambios que puede ver en el gráfico, pero puede ser interesante observar. En el caso de los gráficos, en la parte inferior en la galería, nosotros nos va a mostrar cuáles son los tipos de gráficos que tenemos. Si usted ha trabajado con Excel, está muy familiarizado en este tipo de diálogos. Por ejemplo, en gráfico de líneas tengo las opciones, gráfico de áreas, sectores, dispersión, etcétera, etcétera. Luego nos muestra los elementos básicos con los cuales vamos a trabajar, los grupos, cómo están constituidos de puntos, y notas o títulos que nosotros queremos hacer. Nuestro primer gráfico que vamos a trabajar es un gráfico de barras. Si hago doble clic en el gráfico de barras, me aparece pintado el tipo de gráfico y las propiedades que van a tener las barras. Por ejemplo, vamos a trabajar con la misma variable empresas. Si yo lo pongo en el eje de las X, me aparece directamente cómo nosotros vamos a ir representado. Si yo lo pusiera en el otro eje, nos va a aparecer con otra característica de la variable que nos ha pintado. Nosotros siempre utilizaremos en el eje de las X esta variable. En el eje de las Y no lo vamos a utilizar porque los datos siempre iniciamos representando por este eje. Si nosotros queremos elementos básicos, yo puedo identificar justamente una sola variable. Si estoy trabajando en dos variables, ¿sí? Cómo me va a mostrar como tal si tuviese tres variables y cualquiera de ellos. ¿Sí? En nuestro caso vamos a restablecer que vamos a trabajar directamente con nuestra primera variable, que era empresa, y lo tenemos acá directamente. Ponemos aceptar y en el cuadro de diálogo nos aparecen las instrucciones que ha realizado el gráfico y obviamente nuestro gráfico. Como yo tengo abierto una sola base de datos, yo puedo irme directamente desde resultados a gráficos, generar gráficos, y me va a aparecer nuestro cuadro de diálogo donde estábamos. Digamos que yo quiero cambiar este gráfico a uno por sectores. Hago doble clic. Como ya tenía seleccionada la variable, automáticamente se me cambia el gráfico. Yo puedo arrastrar obviamente la variable y cambiar a otro, digamos a la variable color, y yo ya puedo ir identificando cada una de ellas. Vamos a trabajar con la misma variable, en este caso la variable empresas. Pongo aceptar y nosotros tenemos ya nuestro segundo gráfico. Ahora vamos a generar nuestro tercer gráfico. Para ello nos vamos igual a gráficos, generador de gráfico, y ponemos aceptar. En este caso deseo trabajar con un gráfico de dispersión, que es otro de los más utilizados, especialmente cuando yo quiero hacer un análisis para relacionar dos variables. En este caso eliminamos y pongo nuestra dispersión de puntos, y vamos a seleccionar, por ejemplo, dos variables. Una variable que sea la cantidad de baños con la cantidad de dormitorios que nosotros tenemos dentro de una vivienda, dentro de las encuestas. Al poner aceptar, nos genera directamente
cómo está dispuesto la cantidad de personas, que nos indicará cada uno. Por ejemplo, las personas que quieren 3 baños han solicitado que sean departamentos de 2, 3 o 4 dormitorios. Cada una de ellas nos va a permitir representar. Vamos a realizar un gráfico adicional. En este caso hemos seleccionado nuevamente el cuadro de diálogos y nosotros podemos modificar diferentes trabajos, como por ejemplo el diagrama de caja. Es uno que en lo particular me gusta utilizar mucho para representar diferentes variaciones en la variable. Por ejemplo, con medios, ¿sí? Vamos a ver cuáles son los medios y cómo está la tendencia en cada uno de ellos. Necesitamos adicionalmente ver alguna variable adicional, por ejemplo la variable de gasto, para ver frente a la preferencia de los medios. Ponemos aceptar y podemos generar. En este caso, ¿qué nos va a indicar este gráfico? Pues bueno, nos indica que en radio la mediana, que es la raya que está en la mitad, nos indicará que las personas que quieren casas sobre los $100,000 quieren más este tipo de vivienda. Por ejemplo, prensa utilizan los que tienen una vivienda entre los 100,000 y los 80,000. Asimismo, cada una de ellas, por ejemplo, en televisión, vemos que la variable que la gente que tiene mayor dispersión ve televisión entre 100,000 y 62,000 aproximadamente. Entonces, con esto nosotros podemos hacer diversos tipos de análisis. Me gustaría ver los casos que ustedes tengan planteados para poder hacer un análisis más detallado de este tipo de variables. Gracias.